Buenas tardes. Hoy día presentaremos sobre nuestro proyecto llamado Weissenfluss, el cual calcula la caída de presión. Este proyecto nace a través de la problemática debido a la pérdida de presión en el agua. Este problema se puede deber a diferentes factores. Entre ellos tenemos la longitud, el diámetro o el caudal del agua. Esta herramienta facilitará procesos como el trabajo con agua en sistemas de refrigeración que lo utilizan, como por ejemplo las unidades manejadoras de aire, así como también los chillers. Tema de investigación. El tema de investigación es la pérdida de presión del agua en el sistema de tubería. Para desarrollar esto, el proyecto utilizamos nociones matemáticas como conversión de unidades, operaciones algebraicas, ecuaciones de pérdida de presión, longitud, diámetro y pérdida de fricción. La problemática es que en muchas instalaciones hidráulicas el agua pierde presión debido al roce con las paredes internas en la tubería y también por elementos como codos, válvulas o uniones. Esto puede afectar el funcionamiento de los equipos y disminuir la eficiencia del sistema. Objetivos y preguntas. El objetivo de todo esto es calcular la pérdida de presión del agua de las cañerías mediante la aplicación de principios físicos y matemáticos, con el fin de comprender sus causas y proponer soluciones que mejoren el rendimiento del sistema. ¿Ya? Las preguntas para esta investigación serían: ¿cuáles son las principales causas de la pérdida de presión del agua en las cañerías? ¿Cómo influye la longitud, el diámetro y el material de las tuberías en la pérdida de presión? ¿Y qué métodos permiten calcular la pérdida de presión de manera precisa? El otro sería: ¿qué soluciones ayudan a disminuir la pérdida de presión y mejorar el sistema? Temas iniciales involucrados. Los sistemas iniciales que trabajamos fueron la presión hidráulica, la pérdida de presión por fricción y el flujo de agua en las tuberías y los factores que afectan la pérdida de carga. También aplicamos fórmulas para calcular pérdida de presión, conceptos de física mecánica relacionados con instalaciones hidráulicas, y todo esto nos permitió pasar de la teoría a una aplicación práctica que fue la calculadora en Excel. Ahora presentaremos el cronograma y los materiales a utilizar. El proyecto se organizó en 3 etapas. Primero, realizamos el lanzamiento del proyecto, donde definimos el tema y el objetivo, y la problemática. Después, trabajamos en la etapa de investigación. Investigamos información y conceptos matemáticos sobre nuestro tema a analizar. Finalmente, desarrollamos el producto final, que corresponde a la calculadora de Excel para determinar la caída de presión del agua en una distancia determinada. Los materiales que utilizamos fueron computador, una calculadora, teléfono, conexión a internet, bibliografía, Excel. Fueron los programas más utilizados para construir la calculadora de Excel, que es nuestro proyecto. La implementación de herramientas tecnológicas y la justificación de nuestra elección. A la hora de calcular la pérdida de presión del agua en las tuberías, debemos considerar muchos factores, así como la longitud, el diámetro, el caudal del agua, así como también el material de la tubería. Para realizar este cálculo de manera manual nos tomamos mucho tiempo y así también podemos cometer muchos errores. En cambio, con la calculadora de Excel podemos ingresar los datos y de manera automática nos ofrecerá una solución a nuestra pérdida de presión. Investigación de conceptos matemáticos. Durante la investigación vimos la pérdida de presión que ocurre cuando el agua circula por las tuberías y pierde parte de su energía por el roce de las paredes internas. Los factores principales que influyen son la longitud de la tubería, así como el diámetro interno y el material, así como también el caudal del agua, la velocidad que lleva y la cantidad de accesorios que tenga, así como pueden ser los codos o las distintas uniones que tenga. También utilizamos conceptos matemáticos como la conversión de unidades, el caudal
y operaciones de álgebra. La ecuación con Hansel-Williams, que sirve para calcular las pérdidas de agua en las tuberías. Estas resultaron esenciales para realizar la calculadora de Excel. Estas son las respuestas a nuestras preguntas de la investigación. Con la investigación pudimos responder varias de nuestras preguntas, como por ejemplo, la pérdida de presión se produce principalmente por la fricción del agua con la tubería y por los cambios de dirección causados por accesorios como los codos. También vimos que a mayor longitud, mayor pérdida de presión. Si el diámetro es más pequeño, el agua circula con una mayor velocidad y aumenta la pérdida de presión. Además, el material influye porque una tubería más rugosa genera más fricción. Para reducir estas pérdidas, se puede usar un diámetro adecuado, disminuir accesorios, elegir materiales más lisos y diseñar correctamente la instalación desde un principio. En esta podemos revisar las ideas de nuestro proyecto. Para desarrollar el producto, revisamos distintas ideas. Primero, consideramos realizar análisis de cálculo de forma manual, pero no era lo más práctico. Luego, decidimos usar fórmulas hidráulicas dentro de un Excel, creando una tabla donde se ingresaran los datos principalmente de las cañerías y del caudal. También agregamos una tabla comparativa, un gráfico y una evaluación automática. Así, el producto final no solo entrega un número, sino que también ayuda a interpretar la pérdida en baja, aceptable o alta, dependiendo de cuánto necesite el sistema. En la presentación del producto, en esta parte vamos a presentar nuestro prototipo, que es una calculadora en Excel. La calculadora permite ingresar la longitud de la cañería, el diámetro interior, el caudal, el material y el coeficiente C. Con estos datos, el Excel calcula automáticamente la pérdida de carga en metros de columna de agua, la presión perdida en bar, la presión final estimada y una evaluación del resultado. También incluye un gráfico que muestra la relación entre la longitud de la cañería y la pérdida de carga. Bueno, ahora vamos a pasar al Excel. Bueno, en el Excel primero tenemos los datos de entrada. Ahí se colocará la longitud de la cañería, el diámetro interior, el caudal y el material. Para realizar el cálculo creamos la ecuación de Hansel-Williams, que se ve aquí en estos datos, que sirve para calcular la pérdida de carga del agua en una tubería. Esta fórmula considera principalmente la longitud de la cañería, el caudal, el diámetro y el coeficiente C del material. Bueno, ¿qué es el coeficiente C? El coeficiente C representa qué tan lisa o rugosa es la tubería por dentro. Por ejemplo, el PVC tiene un coeficiente muy alto, porque es más liso. Por eso genera nuestra fricción. En cambio, materiales más rugosos tienen un coeficiente menor y pueden generar mayor pérdida de presión. También usamos conversiones de unidades. El diámetro es gruesa en milímetros, pero Excel lo convierte a metros, que se puede ver en esta tabla, porque la pérdida trabaja con metros. Lo mismo ocurre con el caudal, que se ingresa en litros por minuto, pero se calcula en metros cúbicos por segundo. Bueno, ahora pasaremos a los resultados de nuestro Excel. Bueno, como resultado principal comprobamos que la pérdida de carga aumenta cuando aumenta la longitud de la cañería. También vimos que el diámetro y el material influyen directamente en la pérdida de presión. Un diámetro menor genera mayor velocidad del agua y por lo tanto mayor pérdida. Además, su material más rugoso provoca más fricción. Como conclusión, este proyecto nos permitió aplicar contenido de física mecánica y matemáticas a una situación real relacionado con instalaciones hidráulicas. La calculadora en Excel facilita el cálculo, reduce errores y permite interpretar rápidamente si la pérdida de presión es baja, aceptable o alta.